Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. En la madrugada de ayer, lunes, se produjo una emboscada en zonas altas de Huanta, cerca de la localidad tristemente célebre de Putis. Como consecuencia de esta emboscada, hubo 4 miembros del ejército peruano que han fallecido, un teniente, 2 suboficiales y un sargento, de la misma manera que otros 3 han quedado heridos. Se dice también que los autores de esta emboscada han también pagado con la muerte de 2 de sus miembros. Hay un comunicado publicado ayer mismo por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada dando cuenta de estos hechos. Naturalmente, lo primero es expresar nuestra solidaridad y nuestra condolencia más sincera a las familias, los allegados y los camaradas de armas de los que han fallecido ayer en este enfrentamiento con grupos ilegales y criminales que actúan en la zona del BRAE. Lo que llama la atención, y es la primera pregunta que quiero hacer al general retirado de la Policía Nacional, José Baella Malca, es ¿por qué será que en el comunicado del Comando Conjunto no se menciona la palabra narcotráfico? Estamos ante delincuentes armados que son ajenos al narcotráfico, que, como sabemos, es la actividad económica dominante en el BRAE. Buenos días, general Baella. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, señorita. Buenos días. Sí, ante su pregunta, bueno, nuestras condolencias, como ya hemos dicho, respecto a los deudos de todos los 4 fallecidos que valientemente han dado su vida por la democracia en esa zona. Respecto a su pregunta, podemos decirle que en realidad tenemos que pensar de que en el BRAE se desarrolla una simbiosis que es narcotráfico y terrorismo. Ambos se articulan, ambos se apoyan, especialmente financieramente, ¿no? El camarada José con todas sus huestes le cobran a los mochileros por cada kilo de coca que pasan en sus mochilas, ¿no? Y cada mochilero lleva 20 kilos, estamos hablando de 8 o 10 dólares por kilo. Camarada José, precisémoslo para quienes no lo saben, es Quispe Palomino. Así es. Probablemente la única persona que trabajó en Sendero en la época de Abimael Guzmán, es decir, hace más de 30 años, y que vive refugiado ahí y que ha logrado constituir un grupo con nuevas generaciones, ¿no? Sí. Y que es el responsable de esta alianza, como dice usted, con bandas de narcotraficantes. Así es, esta simbiosis que se desarrolla, ambos se apoyan, ambos se articulan y inclusive se ha dado en ocasiones que se nutren de provisiones de los traficantes de droga, inclusive también de armas, ¿no? Entonces, bajo esta situación, yo creo que el comunicado del Comando Conjunto ha debido precisar también lo que, como usted dice, ¿no? La palabra terrorismo y la palabra tráfico ilícito de drogas, porque supuestamente, como hemos visto en las imágenes, hay indicios de que ha habido presencia de traficantes de droga, que es lo que pulula en la zona, ¿no? Ya no se puede mencionar de manera separada a narcotráfico y a terrorismo, sobre todo cuando uno se refiere a estos últimos. Por supuesto, yo creo que sí, porque acá hay una simbiosis, ¿no? No se trata tampoco de decir que lo que ha sucedido es una emboscada simplemente de terroristas, sino que también hay la simbiosis que se da y la gran crueldad que han cometido este atentado. Yo creo que claro, porque la estrategia también tiene que cambiar, es decir, es una estrategia completamente diferente cuando uno persigue narcoterroristas por el componente que tiene y la fuerza que tiene el narcotráfico como industria, no solamente en el Perú, sino a nivel regional. Putis, el distrito de Putis ha sido el escenario. Putis es el lugar donde se capturó hace 3 meses, creo, en junio, al camarada Carlos, que era un hombre de confianza de Víctor Quispe Palomino. ¿Podría ser esta una represalia? Sí, claro, las hipótesis de la investigación son muchas, ¿no? Pero la situación está de que tenemos que dejar que la Fiscalía y la Policía Especializada, en este caso DIRCOTE, hagan su trabajo, ¿no? Hagan su trabajo ¿en qué sentido? Identifiquen a los fallecidos
en este caso los supuestamente narcoterroristas, y también se le ha encontrado armamento, dicen. Entonces hay que verificar. De largo alcance. De largo alcance. Hay que verificar ese armamento de dónde procede. Por eso le digo, es importante la identificación que suma primeramente la jurisdicción, el fiscal, qué fiscal va a investigar si es tráfico o si es terrorismo, y inmediatamente realizar las investigaciones. Las hipótesis pueden ser muchas en una investigación. Se parte de hipótesis y se va conforme vamos avanzando en las investigaciones para Pero quizá, general, le podríamos contar al público que nos esté escuchando, a la gente que nos escucha o que nos ve por la televisión, cuál es el escenario que se vive en esta zona, que decíamos lleva años, décadas peleando con este flagelo. Es decir, ¿esto fue un enfrentamiento, como dice el comunicado, o fue una emboscada? ¿Cuál era el objetivo? ¿Eliminar el control territorial que se lleva a cabo por las fuerzas combinadas o de pronto apoderarse del armamento también? Esa es una posibilidad, si no es que fue la venganza por la captura de Carlos. ¿Cuánta es la cocaína que circula por este distrito? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ubicamos a Putis en el mapa del tráfico de las drogas? Me gustaría ir a la pausa y que al volver comentemos sobre estos detalles. 8:45. 8:51, continuamos en Ampliación de Noticias conversando con el general José Bahía Malca, exdirector de la DIRCOTI, a propósito de lo ocurrido el día de ayer en la zona de Putis, en el BRAE. General, le habíamos hecho algunas preguntas, le habíamos pedido un análisis un poquito más profundo, si esto fue una emboscada, fue un ataque, cuál es la relación directa o cuál es el papel que desempeña este llamado corredor de Putis en el mapa del tráfico de las drogas. Y quería pedirle un minuto porque tenemos ya en la línea al coronel Fernando Uribe, que es jefe de prensa y protocolo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Coronel, muy buenos días. Coronel, buenos días, lo escuchamos. A ver si retomamos esa comunicación para poder escucharlo. Mientras tanto, general Baella. Sí, mire, es indispensable que nosotros conozcamos que José se mueve en el BRAE con diferentes columnas, o guerrillas que ellos le llaman, ¿no? Esas guerrillas tienen zonas de desplazamiento y hay guerrillas que se desplazan por la zona de Ayacucho, en este caso Putis, que son las zonas altas. Ellos nunca generalmente van a las ciudades, ni a pueblos, ni a ciudades grandes, van a pueblos jóvenes. Y por ahí también es la ruta de los traficantes de droga. ¿Qué es lo que sucede acá? Ya hemos dicho que es una simbiosis, que ambos se dan la mano, ambos se articulan, José se autofinancia con estas situaciones del tráfico ilícito de drogas, y también, estas zonas sirven, de apoyo para muchas bandas o muchos traficantes de droga que acopian la gran cantidad de coca para bajar a la zona de Bolivia, y también para bajar a la zona de... General, una consulta. Fernando llamaba la atención durante la pausa sobre el vehículo en el que se desplazaban, ¿no? Y uno dice, a ver, entendiendo lo caliente que es la zona, por lo que usted acaba de describir, se supone que eso lo saben la patrulla, quienes salen a hacer este control territorial. ¿Se puede ir en estos autos que son tan frágiles, penetrando, una selva donde es posible, donde ya se sabe que estas fuerzas narcoterroristas están listas para atacar, adueñarse, ejercer un control total de la zona, abrir el paso y abrir los caminos para el tráfico de insumos o de clorhidrato de cocaína, en fin? ¿Pudo haber algún error en la planificación de este operativo, diría usted? No es un error, si yo no le diría es la falta de comprensión de las autoridades políticas. ¿Pero qué es eso sino un error? ¿Ingenuidad? De dar, los recursos para ¿Estrategia? Estrategia, porque la estrategia tiene que ser integral. Y si no tenemos vehículos blindados... Porque prácticamente se habría estado enviando a la muerte a estas personas. Son lamentablemente esas camionetas que son Toyota 4x4 que se utilizan, son mantequilla para un arma de guerra. No tenemos vehículos blindados allá. Y los vehículos blindados, mire lo que pasó con los 7 efectivos de la Policía Nacional que murieron en la comisaría en Natividad. Sí. Iban en una camioneta, hasta en la parte de atrás iban. ¿Qué cosa quiere decir? Probablemente, porque hay 7 dañados, 4 muertos y 3 heridos, significa que algunos estaban en la tolva. Es una zona de emergencia, es una zona de guerra, es una zona que, mire lo que ha sucedido, mire la cantidad de tiros que tiene esa camioneta roja que vemos en las imágenes. Permítanos tomar contacto ahora sí con el coronel Uribe, que, como hemos dicho, es el vocero del Comando Jefe de Prensa y Protocolo del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Coronel Uribe, muy buenos días. Recibe usted nuestras condolencias por los 4 camaradas de armas del Ejército que han fallecido en el enfrentamiento con un grupo narcoterrorista el día de ayer.
Fernando Carvalho, muchas gracias por sus condolencias. De igual manera, el Comando Conjunto también expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de nuestros militares, de nuestro personal en dicha acción militar, en dicha operación militar, la cual fue el día de ayer. Sí, quisiéramos hacer algunas preguntas sobre hechos que se han mencionado, pero que no aparecen en el comunicado. ¿Era un convoy solamente de militares o se trataba de un patrullaje conjunto con efectivos de la Policía Nacional? Lo que se realizó el día de ayer fue una operación tras un planeamiento detallado para poder capturar para poder evitar y neutralizar este trasteo de drogas desde la zona del Braen. Entonces, a raíz de esta operación militar integrada por personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es que se logra la captura, se logra el abatimiento de estos delincuentes terroristas y la posterior captura de más de media tonelada de clorhidrato de cocaína, más el armamento de ametralladoras que tenían estos delincuentes terroristas. Estoy hablando de una UCI, estoy hablando de una AKM, caserinas y munición, los cuales son de uso exclusivo por los delincuentes terroristas en la zona, Fernando. Sí. ¿Usted sabe si se ha establecido cuál es el origen de ese armamento de guerra? Nos está hablando usted de una AKM, entre otras armas. ¿De dónde procede esas armas? ¿Cómo llegan hasta el Braen? A través de los años sabemos y los diferentes enfrentamientos que han tenido los delincuentes terroristas con las fuerzas del orden, es que en algunas de esas oportunidades los delincuentes terroristas son quienes se quedan con ese armamento. Es producto de enfrentamientos pasados, ¿no? 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, ¿no? Anteriormente, y ese armamento es el que tienen estos delincuentes terroristas, los cuales ahora están en nuestro poder al fin. Coronel, tenemos entendido que esto que ha ocurrido el día de ayer, una de las hipótesis que se menciona, podría tener que ver con la reciente captura de Carlos. A raíz de esa captura, un hombre de confianza de Quispe Palomino, se habría enviado columnas de narcoterroristas a esta zona. Hay quienes dicen que aquí hubo un error de planificación porque la información se conocía. Se sabía de la presencia de estos delincuentes allí, que habían redoblado esfuerzos y una pregunta que nos hacíamos es ¿cómo es posible que este grupo de efectivos viajara en una camioneta tan frágil? Estamos viendo las imágenes y es realmente sorprendente y doloroso ver la cantidad de agujeros de bala que han penetrado ese vehículo, que no tenía ninguna protección adicional. ¿Cuál es la respuesta del Comando Conjunto? Sí, nosotros debemos tener en cuenta de que las operaciones que se ejecutan en las Fuerzas Armadas, en la zona del Braen, son en base a un planeamiento detallado y a una inteligencia previa que se hace para poder ejecutar estas operaciones. Es un planeamiento completamente detallado, el cual, a través de las informaciones que tenemos, se monta esta operación para poder neutralizar y capturar estos delincuentes terroristas con el trasteo de droga de clorhidrato de cocaína que ya se conocía que venían en camino por la zona de Putis. Entonces se monta la operación. ¿Con una camioneta que no era blindada iban a hacer esta intervención? El desplazamiento de nuestras fuerzas, de nuestras patrullas en la zona por la premura y en base al planeamiento es que se realizan esos desplazamientos en las camionetas, ya que previamente durante la madrugada se había montado un servicio para poder detectar el paso de estas 2 camionetas de los narcotraficantes y de los delincuentes terroristas. Es decir, entonces, quienes iban en esta camioneta sabían, iban a eso, iban a hacer una captura y así viaja. Permítame insistir en la pregunta, pero ¿así se va a enfrentar al narcoterrorismo en un escenario de guerra, en esas condiciones? Hay que tener presente de que la zona geográfica en el terreno son elevaciones.
y para poder desplazar a nuestras tropas con mayor rapidez es necesario emplear estos vehículos en la zona. Entonces, estos vehículos fueron empleados para el desplazamiento de nuestro personal. Y es cierto, nosotros sabíamos de la información, sabíamos que teníamos que capturar, teníamos que interceptar este cargamento de clorhidrato de cocaína, y nuestras fuerzas tienen las capacidades necesarias para poder ejecutar este tipo de misiones. Lamentablemente el saldo es lo que ya conocemos. Sí, lamentable. En el comunicado publicado ayer por el Comando Conjunto se dice también que se han lanzado investigaciones para dar con las personas que han participado en esta emboscada, en este enfrentamiento, y que hayan podido darse a la fuga. ¿Tenemos información sobre eso? ¿Podemos esperar que hayan nuevas capturas en las próximas horas o días? Sí, por supuesto, tengamos en cuenta y tengamos siempre presente que las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona de Brain son permanentes, las 24 horas del día, 7 días de la semana, todo el año. Nunca paramos de ejercer nuestro control territorial en toda la zona. Y en este caso, sobre este enfrentamiento ocurrido, lo cual nos ha dejado un saldo a nosotros también de militares fallecidos, se ha intensificado las operaciones en la zona con personal militar para poder dar con el paradero de estos delincuentes terroristas, los cuales fueron los autores de estas muertes. Tengamos en cuenta también de que por parte de ellos hay 2 delincuentes terroristas fallecidos. Sí. Uno de ellos, camarada Guido, el cual es el que probablemente daba seguridad entre la zona de Yochegua y Huamanga, ¿no? Tomamos nota entonces de que se confirma de que es el camarada Guido, que era un hombre conocido ahí. Muchas gracias por hacernos saber que el camarada Guido falleció ayer en el curso de este enfrentamiento con militares del ejército peruano. Reiteramos nuestras condolencias, coronel. Muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado. Sobre todo nos ha hecho saber que las armas de guerra prueban que hay ahí participación de terroristas, mientras que la cocaína incautada en media tonelada prueba que hay participación de narcotraficantes. Estamos entonces ante un operativo de narcoterrorismo. Muchas gracias a usted y muy buenos días, coronel. General Bahía, ¿ha escuchado usted hablar al jefe de protocolo y prensa del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, sus reflexiones finales como miembro de la Policía, ex jefe de DIRCOTE? Lo interesante es que me dice que ya salían a cumplir una misión, o sea que ha habido un planeamiento previo, ¿no? Como dice usted, quiere decir que había una apreciación de inteligencia. Ahora, sería bueno, las investigaciones van a decir en qué momento han incautado la droga. Si ya regresaban o si recién se iban a incautar la droga, porque ahí hay un vacío que está quedando, ¿no? Y eso supuestamente va a salir en las investigaciones. Ahora, respecto al... El vacío parece ser que estaba con las personas que han entrado en el enfrentamiento, porque estaba Guido, que es el jefe. Si está el jefe ahí, seguramente la coca estaba junto a él. Exactamente. Entonces, de repente lo han incautado en ese momento. Ahora, yo diría que dejemos que las unidades de investigación y la Fiscalía realicen las investigaciones, ¿no? Porque yo puedo decir que este es un camarada X, Y, Z, pero sin embargo en las investigaciones me puede decir que este señor tiene DNI. Entonces de repente no es. Entonces que los investigadores, que los que conocen el tema, con los digamos, colaboradores que tenemos, vayan e identifiquen a esas personas. Muy bien, general, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Nosotros vamos a la pausa.